teleproyecto que ya comienza con la palabra del arquitecto Isacio González describiéndonos el trabajo realizado en Pilar, el que contó también con la dirección de obra del estudio y por supuesto ilustrado con todas las imágenes siempre al estilo de teleproyecto. Lo escuchamos. Partimos de que sobre este predio, que es un predio que debe tener aproximadamente 70 metros por 150, se distribuyó que la parte de oficinas sea el punto que se visualiza primero y que se llega a través de la caja esta que está sobre la entrada. Bueno, detrás de este cuerpo, que en realidad es un cuerpo de oficinas que es como una gran tapa, una gran losa flotando, porque todo el resto tiene todo alrededor una recoba donde están las carpinterías retrocedidas para tener una protección climática de lluvias y del calor. Porque esta es una zona bastante abierta y en invierno o verano son zonas un poco fuertes. Detrás de este lugar claro de oficina, que es un cuadrado bien definido, desarrollamos todo el cuerpo, que es el gran galpón, como decíamos, todo metálico, estructura metálica, con una estructura que permite cubrir una luz muy grande, o sea que si el ancho de esto son 50 metros, prácticamente 25 metros tiene solamente una hilera central de columnas, que para este caso es suficiente, las luces satisfacían perfectamente los requerimientos. Bueno, dentro de este galpón, de esta estructura metálica, de esta caja, se empezó a estudiar las distintas áreas. Una gran área que es la de depósito de materia prima, luego los distintos lugares donde se elaboran las bolsas de 1000 litros que requieren maquinarias bastante más grandes e importantes que el resto de los envases, y después hay un sector que hay una máquina extrusora muy grande donde se elaboran gran parte de esa materia prima que es el polietileno para las bolsas. Otras partes se compra de afuera, esta gente la trae de afuera, pero una parte la producen acá. Para eso esa máquina, que en su momento, cuando arrancamos, tenía un cierto tamaño, porque tenían una existente, con el crecimiento directamente no se llegó a instalar, ya se compró otra, que trajeron de Brasil, mucho mayor. Por lo tanto, hubo que hacer una ampliación durante la obra para poder albergar esta máquina. Siempre en nuestros estudios tratamos, estudiamos para eso, de buscar distintas formas de llegar a la arquitectura. Y acá quisimos como darle hincapié al tema básico que consideramos que era los envases que acá se hacían. Tanto los de plástico, como Isacio, sino después los finales, que van todos en cajas de cartón. Entonces, dijimos, bueno, la entrada, la vigilancia, una caja de cartón. Un cubo perfecto, con la función que ahí adentro se iba a desarrollar, que era tener un baño, que muchos no lo tienen en cuenta. Bueno, acá también tengo que mencionar que los propietarios, la parte del confort para el que trabajaba, era un tema que hacían hincapié y cosas que a nosotros personalmente nos agradó. O sea, tener el confort de la gente que trabaja. Desde el que trabaja en la casilla, que tiene su baño, como también los camiones que continuamente entran y salen, también tengan en ese lugar una posibilidad de tener el acceso al toilet. Bueno, ahí estaba el primer envase, la primera caja, la llegada a través de unas columnas con un U-glass para que filtre la luz. Y bueno, pues el camino de descubrir cómo era la entrada ya del hall, que era un envase, otro envase que es un cubo realmente de vidrio opaco para que no se vea el interior, pero como todas las bolsas tienen una tapa de plástico, una de las premisas era poder tener
un lugar donde la gente pueda tener acceso, no saliendo de las oficinas, sino corriendo una ventana. Lo que pasa es que a esa ventana le buscamos un motivo. El motivo era la tapa de la bolsa. Ahí es como que es un elemento blanco circular que se corre el vidrio y ahí es atendido la gente. En la arquitectura siempre se da ese caso que una cosa es verlo en el plano, como nosotros trabajamos, y después cuando tenés el resultado en el recorrido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué queríamos? Que realmente el contacto con el exterior lo tuvieran todas las actividades de trabajo que se iba a desarrollar acá. Entonces, bueno, por eso el comedor da esta plaza donde en este momento estamos con bastante sol. Esperemos que los árboles crezcan. Eso, hay cosas que lo da el tiempo y hay otras cosas que lo da lo inmediato, ¿no? Y bueno, el hincapié del comedor fue un tema fundamental. Lo hemos complementado con las cúpulas para aumentar la iluminación. Toda la parte de oficinas tiene un recorrido de cada socio, son 2 socios, la sala de reuniones. Y yo creo que un tema que nosotros estudiamos y que le dimos mucho hincapié es un material que recorra todo. Acá no hubo un material para las oficinas, ni una distinción para la presidencia, para los dueños. Acá un piso de cemento para todo. Fue aceptada la propuesta y el ladrillo gris de cemento une tanto la separación entre el comedor y los servicios como la separación de la fábrica en el interior de los distintos locales que tuvimos que ir armando. O sea, nos gustó esa idea, les gustó después cuando las transmitimos y eso nos dio personalmente mucha satisfacción porque es como que ubicamos el lugar. Porque yo creo que una de las cosas fundamentales que nos propusimos no son oficinas, por ejemplo, ni en la City ni en Puerto Madero. Son oficinas casi como en el campo. Por eso el tema de la recoba era importante, como las casas del campo, y ellos también lo agradecen que le protegimos del sol. Los parapetos para la línea del horizonte. O sea, hay muchos elementos que une con el sitio, que creo que una de las cosas fundamentales que cuando veníamos acá a estudiar antes de poner el objeto, ¿no? Antes de poner los objetos, ver el sitio, dónde estamos. Y aparte un tema fundamental era la casilla de control, que es ese cubo, que es como un gran envase, después eso reparte hacia el personal, que entran todos por un lugar generoso, después el personal de empleados, el público, por ejemplo, y toda la parte de camiones que entra por otro sector. Los proveedores entran por este lugar para el tema de la comida. O sea, hemos estudiado y creo que eso es una gran satisfacción, no por lo que decimos nosotros, sino por lo que nos dicen, que las cosas funcionan bien y eso nos da muchísima alegría. Aparte hubo un grado de libertad hacia nosotros para poder proponer dentro del layout que estaba funcionando. O sea, en ese sentido hubo una empatía muy grande, nos sentimos muy cómodos con ellos y las propuestas que desde ya ellos consideraban sensatas, que fueron en general la mayor parte porque fueron estudiadas en conjunto, fueron aceptadas sin ninguna objeción. O sea que tuvimos en ese sentido mucha libertad. El área administrativa estaba enmarcada por su perímetro vidriado, pero adentro la única parte fija que arrancó fueron los sanitarios. Entonces los sanitarios sí se instalaron y el comedor, pero el resto era como un gran lugar flexible que había que seguir analizándolo a dónde estaban los privados, a dónde estaba la parte administrativa, dónde estaba la gerencia. Y bueno, y todo eso con la caja ya terminada, vidriada, se siguió estudiando y modificando. Porque lo que materializaba eso eran paredes divisorias que se armaban dentro de este conjunto. Una vez que se definió y se llegó a un acuerdo, incluso haciendo distintos dibujos en el piso, marcando los lugares, el equipamiento fue un equipamiento, yo diría, muy sencillo a nivel de nada suntuoso.
desde ya que hasta terminar los detalles finales, nosotros ya fuimos tomando contacto con el personal porque la fábrica empezó a funcionar antes de tener definidos ciertos sectores. O sea, mientras en las oficinas la parte administrativa todavía no se había mudado, ya funcionaban parte de las maquinarias. Entonces, las oficinas se trasladaron un poquito después. Entonces empezamos a tomar contacto con la gente que venía al lugar y cómo se movía dentro de esto que habíamos diseñado. Bueno, la experiencia realmente fue muy satisfactoria, porque vimos en la gente, sobre todo también en la parte administrativa, que había, digamos, una alegría general de llegar a un lugar que, lógicamente, comparado con lo que tenían antes, esto era, bueno, un palacio, era una cosa maravillosa. Pero lo bueno es que las funciones, la gente sintió que realmente se podía mover cómoda. O sea, las áreas de la intercomunicación entre sanitarios, comedor, personal, funcionó bien. Hasta ahora realmente, incluso hoy que venimos después de un cierto tiempo, es como llegar y decir, es verdad, esto era un terreno baldío, es cierto, lo pudimos concretar y la gente trabaja y está contenta. Creo que eso, bueno, nos resume un poco la satisfacción del profesional cuando encara una obra de este calibre. Contiguo al pasillo intermedio entre el área de oficinas y la nave industrial, se encuentra una zona de vestuarios donde al cuidado de la higiene se le ha dado un tratamiento muy especial. 2 puertas orientan el lugar de ingreso y el de salida a los efectos de garantizar que se ha implementado el lavado de las manos al ir hacia el comedor y viceversa, lo mismo que al ingresar a la planta. En todo ese sector, como también ya vimos en los baños de las oficinas, se optó por la colocación del mosaico veneciano Murvi, tanto sea en pisos como en las paredes, permitiendo por su condición de vidriado una fácil limpieza de las instalaciones. El color elegido, como en el resto de la planta, fue el gris, con guardas más oscuras. Yo creo que nosotros tenemos una dicha tremendo en la vida, poder desde un papel inventar algo y después verlo. Y cuando aparte de verlo, la gente que finalmente es por la gente que trabajamos nosotros para que lo disfruten, te lo dicen, digo, tuvimos una suerte bárbara, realmente, porque se nota, como dice Isacio, en el cambio, y yo creo que colabora mucho en el arquitecto el contacto con el que lo va a usar. Es verdad, nosotros cuando empezamos con el layout, entrábamos a las oficinas donde está hoy esa misma gente. Y o sea que hubo ya un contacto, todos nos pedían, hacemos una linda oficina, esto así, esto, trata que la mía tenga buena luz, vas a ver lo que van a tener. O sea, todo eso a nosotros personalmente nos alentó a que el espacio predomine, que se sientan con libertad de moverse y aparte que funcione, que los baños tengan cercanía donde trabajan, que todos los baños tienen cúpulas, como están en un sector, obviamente, que no le dimos la vista, pero sí la luz, y se agradece, o sea, se le agradece, dice al arquitecto. Y bueno, entonces te sentís como que has tenido una misión. Y otra cosa que yo personalmente siento es que cuando se trabajan en estos emprendimientos, no es para la familia como hacemos tantas viviendas, como los edificios que también hacemos para el que no sabemos. Pero esto no solamente conocíamos a la gente, sino que mucha gente y distinta. El que trabaja en las oficinas es distinto al obrero que viene a las 6 de la mañana, se ponen sus gorros para el tema de la higiene y trabajan para la producción. Mucha gente, estamos hablando cerca de 50 a 60 personas en total en la fábrica. Y bueno, eso nos dio una escala totalmente distinta. Nosotros mismos cuando estábamos debajo de los depósitos y de las salas de producción, nos sentíamos medio como diciendo, mirá lo que hicimos, ¿no? O sea, estas escalas medio góticas, diría, nos alegró mucho, nos dio mucha experiencia.